Capítulo 2. Un nuevo usuario de magia antigua. Parte 3. El sonido de los huesos moliendo juntos resonó a través de la caverna. Okun, está sangrando. Oscar apretaba sus puños tan fuerte que la sangre goteaba de sus manos en el suelo. Tú también, Milady-chan. Meiru llevó suavemente un dedo a los labios de Milady y limpió la sangre que se derramaba de ellos. Un breve destello de luz naranja curó el daño que les había hecho al morder demasiado fuerte. Meiru entonces curó los puños de Oscar y se giró hacia Neyais. Mientras Neyais no se hacía daño a sí mismo, cruzaba sus brazos lo suficientemente fuerte como para estrangular a un oso. El último compañero del grupo examinó en silencio la caverna desierta, con los ojos vidriosos. ¿Tinkun? ¿Estás bien? Oh, sí, estoy bien. Pero, ¿qué fue de esa multitud gigante de monstruos que huyeron de la caverna después de que me fui? Eso es lo que hemos venido a averiguar. Y vamos a necesitar su ayuda, así que manténganse juntos. Mientras Meiru regañaba a Tim, Milady y los demás intercambiaban miradas y respiraban profundamente. Después de curar a Tim en Prance, Milady y los demás se habían precipitado al desfiladero Reisen. Lo primero que notaron fue que una sección del desfiladero se había desmoronado como si hubiera habido un deslizamiento de tierra. Naturalmente, el cuartel general del Libertador también estaba en un estado horrible. Habían descubierto los cadáveres de James y Forrest en el puesto de observación cerca de la superficie. Meiru había usado la magia de la restauración para reparar sus cuerpos, y el grupo había hecho una pequeña ceremonia para sus camaradas fallecidos. Cuando Milady supo por Tim que habían pasado sus últimos momentos advirtiendo a sus camaradas en lugar de tratar de escapar, murmuró, su sacrificio no será olvidado. Aunque no había derramado lágrimas, era obvio que Milady estaba de luto. Después, hicieron que los miembros de la rama de Prance que habían venido con ellos llevaran los cuerpos de vuelta a Prance para un entierro apropiado mientras Milady y los demás habían descendido al desfiladero. Con la ayuda de los artefactos de Oscar, Meiru había sido capaz de usar la magia de restauración a una escala lo suficientemente grande como para reparar el cuartel general de la forma en que había sido originalmente. Ahora Meiru estaba tomando pociones de maná para poder recrear el pasado y averiguar lo que había sucedido aquí. ¿Están todos listos? Voy a continuar. Sí. Adelante, Merune. Milady se preparó para lo peor. Pero mientras la magia de Meiru se desarrollaba, las cosas tomaron una dirección inesperada. Al final, los monstruos se llevaron a los libertadores, lo que significa que aún podía haber esperanza de su supervivencia. Ese conocimiento ayudó a Milady y a los demás a mantener la calma, a pesar de todo lo que había pasado. Después de que Meiru bebiera otro galón de mana potions, continuó su magia donde la había dejado. Las figuras de túnicas negras finalmente rompieron la manada de lobos blancos y comenzaron a perseguir a los monstruos que llevaban a Ruth y a los otros. Sin embargo, otros monstruos ocuparon la retaguardia, manteniendo a raya a las figuras durante el tiempo suficiente para que los monstruos que llevaban a los liberadores pudieran adelantarse a sus perseguidores. Aunque cada monstruo solo compraba unos segundos extra, esos segundos eran inestimables. Finalmente, Ruth y los demás llegaron a la habitación más recóndita, y los monstruos que los llevaban cortaron el cable oculto sin dudarlo. Era como si ya supieran cómo funcionaba esta habitación. Hubo un fuerte golpe, y la habitación se disparó hacia la superficie, así que sabían la ubicación de este cuartel general, e incluso cómo funcionaba la ruta de escape secreta. Sus ojos también eran inteligentes. ¿Qué demonios eran esos monstruos? La manada de monstruos se había compuesto de todo tipo de diferentes tipos, pero todos estaban coordinados. Además de eso, todos habían sido sensibles. E incluso conocían la distribución de la aldea por dentro y por fuera. Una vez que vieron todo, Milady y los demás tomaron la ruta de escape restaurada de vuelta a la superficie. Milady, ¿tienes algún compañero que pueda controlar a los monstruos? Preguntó Neyais. Si lo hiciera, te habría hablado de ellos hace años. Milady le dio la respuesta esperada. Cuando el grupo llegó a la superficie, la magia de recreación del pasado de Meiru reveló una visión asombrosa. Hey, eso es un rebaño Wyvern, ¿verdad? Como dijo Oscar, había una bandada de Wyverns posándose sobre el desfiladero. Eso en sí mismo no era demasiado sorprendente. Lo que sí era sorprendente era que todos tenían sillas de montar y jinetes, y llevaban góndolas. La gente también cabalgaba dentro de las góndolas, y todos llevaban ropas voluminosas para ocultar su apariencia. Incluso llevaban máscaras. Cuando la manada de monstruos llegó a las góndolas, las figuras de túnicas blancas salieron corriendo para curar a los libertadores heridos. Para sorpresa de Milady y de los demás, otra góndola contenía a Suzu y a los demás combatientes. Todos estaban gravemente heridos,
pero la lenta subida y bajada de sus pechos indicaba a los observadores que seguían vivos. Justo cuando los Wyverns se preparaban para alzar el vuelo, Ruth gritó: «¡Esperen! Por favor, bájenme». Con la cara retorcida por el dolor, intentó arrastrarse fuera de la góndola. Pensando que intentaba escapar, las figuras de túnica blanca lo ignoraron. Sin embargo, sus siguientes palabras hicieron que se detuvieran. «Tenemos que volar el cuartel general. Por favor, ayúdame a hacerlo». Todos los cuarteles generales tenían un mecanismo de autodestrucción en marcha por si pasaba lo peor. Ruth naturalmente también lo sabía. Las figuras de túnicas blancas intercambiaron miradas y luego asintieron con la cabeza. Uno de ellos sacó a Ruth de la góndola. Rápidamente señaló los diversos interruptores que debían activarse en la sala de escape para activar la autodestrucción. Como todos los adultos estaban incapacitados, Ruth sabía que encargarse de todos los cabos sueltos era cosa suya. Oscar miraba con admiración y orgullo cómo su hermano pequeño se hacía cargo. «Bien hecho, Ruth-kun. Vaya, qué buen chico». No esperaba menos del hermano menor de Oscar. Sí, Oscar ajustó sus gafas para ocultar sus ojos. Sonriendo, Tim dijo: «Ruth solo habla de cómo quiere ser como su hermano mayor. Eso hace que Susu se ponga contra las cuerdas». Mientras Milady y los demás hablaban, Ruth terminó de preparar la cuenta atrás de la autodestrucción. La figura de bata blanca se apresuró a volver a la góndola, y esta vez los Wyverns volaron. Se dirigieron hacia el sur. Una vez que cruzaron el desfiladero hubo un estruendo y parte del desfiladero de Reisen se desmoronó. «Ya veo. Todos se las arreglaron para escapar. Me alegro mucho». Tan contento. Tim cayó de rodillas, llorando de alivio. Considerando lo grave que habían sido las heridas de Marsal y los demás, era demasiado pronto para relajarse, pero ahora el grupo sabía que al menos había esperanza. Los hombros de Milady se desplomaron, la tensión se le fue de las manos. La magia de Meiru pasó a la siguiente escena y Neyais murmuró: «No lo creo». Neyais y los demás habían oído la descripción de Tim de lo que les había atacado. Así que reconocieron las figuras de túnicas negras que saltaron de los escombros del cuartel general, dejando a un lado cualquier roca en su camino. Ninguna de las figuras parecía estar herida en absoluto. Utilicé la rampa de escape de una sola persona para llegar a la superficie y cabalgué con Tarta hacia Prans. Por supuesto, Krim y las otras águilas mensajeras habían volado con él. Apenas se había movido cuando oyó la explosión que señalaba la autodestrucción del cuartel general. Abrumado por el dolor, Tim se había centrado, sin embargo, en completar su misión. Como precaución, adjuntó mensajes de advertencia a cada una de sus águilas y los envió en todas las direcciones, pero ni siquiera ellas fueron lo suficientemente rápidas para escapar de las figuras vestidas de negro. Aunque solo tardaron unos segundos en ser meras manchas en el cielo, las figuras vestidas de negro las derribaron con magia de relámpago. Incluso Krim, a quien se le había dado una carta más detallada para ser entregada directamente a Milady, fue derribado segundos después de tomar el vuelo. Lo peor de todo, sin embargo, fue que las figuras podían seguir el ritmo de Tarta, que era más rápida que la mayoría de los monstruos. Aunque Krim había logrado evitar morir por el rayo al apartarse del camino, había perdido una de sus alas y volvió a caer en las manos extendidas de Tim. Tim había espoleado a su amado caballo tan rápido como pudo, pero no era rival para estos extraños asaltantes, especialmente ahora que no se veían impedidos por los efectos del desfiladero de Reisen. Así que eso es lo que le pasó a tus águilas. Los pocos que sobrevivieron usaron sus cuerpos como escudos para proteger a Tim. Volaron hacia las figuras de túnicas negras y murieron, una tras otra. No importa cuánto les gritara Tim para que corrieran, no les hicieron caso. Ver a su familia morir así había sido la cosa más dolorosa que Tim había experimentado. E incluso entonces, no fue suficiente para mí escapar. La tarta lo había dado todo. Incluso después de haber sido atravesada por la magia del hielo, quemada por un rayo y cortada por el viento, no había dejado de galopar hacia Prans, donde estaban los camaradas de Tim. Pero una vez que todas las águilas de Tim estaban muertas, nada las protegía de un golpe directo, y una explosión fatal de magia era suficiente para poner fin a la vida del pobre caballo. Tim también fue golpeado, y se cayó de tarta incluso cuando el caballo murió. Aunque trató de defenderse, no era un guerrero entrenado y en menos de un segundo fue acorralado. La única razón por la que no acabaron conmigo fue, probablemente porque querían saber dónde habían ido los demás, murmuró Tim al final de la escena, todavía de rodillas. Krim le arrulló suavemente en el hombro y le picoteó con el pico. «Tim, líder». Milady se arrodilló delante de Tim. Le dio una sonrisa triste y le dijo: «Gracias por sobrevivir». «Sí, líder». Tim sollozaba en silencio, y Milady y los demás tenían un momento de silencio por Tarta y los demás animales.
Una ráfaga de viento pasó por el grupo, ahogando el llanto de Tim. Después de unos minutos, Tim se secó las lágrimas y levantó la vista con una nueva determinación. Lo siento. Ya estoy bien. De todos modos, hay una cosa que me molesta de todo esto. ¿Qué es eso? Bueno, ¿por qué me dejaron allí? De hecho, eso fue antinatural. Cuando estaba al borde de la muerte, uno de ellos me recogió. Parecía que iban a preguntar a dónde se había ido todo el mundo, pero al final, no lo hicieron. No fue porque los liberadores de Prance hubieran venido en ayuda de Tim ni nada de eso. De hecho, lo había encontrado un comerciante de paso que lo había llevado a un pueblo cercano, no sus camaradas. Uno de los liberadores de Prance escuchó por casualidad que un niño al borde de la muerte había sido llevado a un pueblo cercano junto con su águila mascota. Pensando que podía ser Tim, los liberadores habían ido a ver qué pasaba y se llevaron a Tim con ellos desde allí. Si eran aventureros o algo que se avecinaba, podía ver que eran cautelosos, pero no tenían nada que temer de los mercaderes. Y aún así, se fueron. Oh, pero todos miraron al cielo justo antes de hacerlo. Según Tim, se sentía como si estuvieran escuchando algo. De todos modos, después de eso, se fueron con mucha prisa. ¿Recibían órdenes a distancia? Quizás parte de sus órdenes eran ser lo más discreto posible. Eso explicaría por qué llevaban esas batas. Milady, Meru, Neyais y Oscar asintieron con la cabeza. Vamos a comprobar el cuartel general de nuevo. El grupo quería analizar la redada más de cerca para ver si podían obtener alguna otra pista. Sí, muy bien, Merune, llévatelo. Déjalo a. Meru se arrastró y se tambaleó. Merune, oh Dios, parece que he usado demasiado maná. Aunque su tono era ligero, Meru había estado usando la magia de restauración todo este tiempo para recrear eventos de 2 semanas enteras en el pasado. Incluso con todas las pociones de maná que había estado bebiendo, no podía detener el agotamiento que venía con el uso prolongado de la magia. Oscar se molestó mentalmente por no darse cuenta de la enorme carga que esto estaba poniendo en Meru antes. Tomemos un descanso por un rato, dijo. Estoy bien. Sé que puedo parecer una noble y delicada mujer, pero soy bastante dura. No te describiría como una noble dama delicada, todos pensaban a la vez. Meru sacó una poción de maná de su escote, y sus tetas rebotaron. Oscar, Neyais y Tim miraron hacia otro lado. Milady, por otro lado, miró a Meru con ojos de muerto. ¿Por qué guardas tus pociones ahí, Merune? Tienes un tesoro escondido, ¿no? Para molestarte, por supuesto, Milady-chan. La cara de Milady se enrojeció de rabia, y por un momento todos olvidaron lo culpables que se sentían por obligar a Meru a presionarse tanto. Si Meru había puesto a propósito una poción entre sus pechos antes porque sabía que Milady eventualmente se sentiría mal por pedirle a Meru que se esforzara, pero también querría buscar pistas lo más rápido posible, entonces su habilidad para manipular el estado de ánimo de su camarada estaba en un nivel que solo podía ser llamado divino. Ella realmente es otra cosa, ¿eh? Sí, qué camarada tan confiable. Oscar y Neyai se sonrieron el uno al otro, impresionados por el tacto de Meru. Normalmente ella era solo una vaga perezosa, pero tenía sus momentos como este. El grupo regresó al fondo del barranco y comenzó a buscar en los eventos pasados, buscando pistas. Tuve un presentimiento de que este podría ser el caso cuando vi lo que les pasó a Suzu y Micaela, pero Milady se alejó, observando la escena en la que las figuras de túnicas negras salían de las ruinas del cuartel general, pero esta vez desde abajo. Mientras estaban atrapados en los escombros, las figuras de túnicas negras saltaron sobre sus aliados de túnicas grises, o quizás subordinados, y se mordieron el cuello. Un segundo después, su poder creció exponencialmente, y lanzaron simultáneamente magia ofensiva y defensiva para limpiar los escombros. Tal hazaña sería difícil normalmente, pero dentro del desfiladero de Reisen, era casi imposible. Vampiros. Parece que realmente se hacen más fuertes chupando sangre. El tono de Meru era casual. Aunque su padre era un vampiro, no tenía problemas para discutir el tema y no quería que sus compañeros trataran de ser considerados ni nada. Sonriendo con tristeza, Milady asintió con la cabeza a Meru y se dirigió al siempre fiable Oscar. ¿Qué opinas de esto, Okun? Bueno, había 5 cosas que Oscar sabía con seguridad. Los asaltantes habían explorado el cuartel general del desfiladero de Reisen de antemano y comprendieron su composición. Y lo mismo ocurría con los misteriosos salvadores de los libertadores. El bando atacante había exhibido muchos rasgos comúnmente asociados con los vampiros. Mientras que el lado salvador podía controlar a los monstruos. El objetivo principal de los asaltantes parecía haber sido capturar a Ruth y a los otros niños. Oscar le dio esos 5 puntos a Milady, y luego dijo, la pregunta aquí es, ¿por qué nos estarían atacando los vampiros? Además, ¿esa fuerza física suya era normal?
Yo no he visto ningún vampiro, pero por lo que he leído, Oscar recurrió a Milady, repasando todo el conocimiento que tenía de los vampiros en su cabeza. Asintió con la cabeza, sí. Los vampiros, como los demonios, se supone que son magos hábiles, pero he oído que no son mucho más fuertes que los humanos físicamente. Aunque aparentemente, pueden hacerse más fuertes chupando sangre, pero Suzu y los otros estaban siendo empujados hacia atrás incluso antes de que les chuparan la sangre. Además, aunque hubieran chupado la sangre de Suzu, no tenía sentido que pudieran disparar una magia tan poderosa en el fondo del desfiladero. Tenían la capacidad mágica de los demonios, la fuerza física de los hombres bestia y los rasgos especiales de los vampiros. Era como si fueran una especie de supersoldados, su velocidad de recuperación también era antinatural. ¿Pueden todos los vampiros curarse tan rápidamente?, preguntó Neyais. Pensativo, Oscar dijo, los libros que leí dicen que pueden sanar bebiendo sangre. Pero esas figuras de túnicas grises, nunca bebió sangre, eran una raza diferente, entonces. Pero también podían curarse increíblemente rápido. La expresión de Oscar se volvió sombría y murmuró, Limit Break, sí, yo también estaba pensando en eso. ¿Crees que son de la iglesia? Milady recordó su pelea con el capitán de los Caballeros Santos Templarios, Lausbaarn. Había poseído una magia antigua que le permitía interferir con las almas de otros, y había poseído una habilidad que fortalecía a la gente más allá de sus límites. Pero para sorpresa de Milady, Oscar sacudió la cabeza. No, probablemente no. ¿Por qué? Por supuesto que no puedo decir nada con certeza, pero siento que la iglesia tiene cartas de triunfo más fuertes que podrían haber usado. Por supuesto, era posible que la iglesia hubiera estado experimentando en la creación de una nueva raza de soldados y hubiera querido enfrentar a sus sujetos de prueba contra los libertadores. Pero si su objetivo principal era capturar a los niños, habrían elegido un método más seguro. Ese apóstol, Milady se refería a Earst, con quien habían luchado en el pasado. Pero como ya habían luchado contra ella una vez, la iglesia no tenía razón para ocultarle su existencia o preocuparse por ser discreta. Esos tipos de túnicas blancas volaron hacia el sur. Además, se supone que los vampiros son aislacionistas, pero los de túnicas grises que iban con ellos no parecían ser vampiros. Si consideramos todo eso, los atacantes eran más bien. Oscar levantó los ojos y se detuvo dramáticamente. Pero justo cuando abrió la boca para declarar su deducción, demonios, ya. Milady y los demás se arremolinaron sorprendidos, preparados al instante para luchar. Miraron al pasillo de donde venía la voz, pero no vieron nada. ¿Dónde crees que estás mirando? La voz parecía venir de abajo de ellos. Confundidos, Milady y los demás miraron hacia abajo. Mirándolos fijamente era una rata. Sin embargo, estaba de pie sobre sus patas traseras, sus extremidades delanteras cruzadas sobre su pecho. Llevaba un bufanda y una espada del tamaño de un palillo. ¿Qué clase de criatura extraña es esta? Ni idea, murmuró Oscar en respuesta a la pregunta de Milady. Atónitos, Milady y los demás miraron fijamente a la rata altiva. La rata ignoró su sorpresa y continuó hablando. Soy Vandresini. Alégrense, bastardos. Me ofrezco a entregar mi magia antigua a su causa. Milady y los otros no registraron nada de lo que acaba de decir. Aún intentaban comprender que una rata les estaba hablando. Incluso en el mundo de Tortus, eso no era normal. El hecho de que pareciera decir, ya, mucho a pesar de tener un acento normal también les molestaba. La rata siguió hablando durante unos minutos más hasta que finalmente se dio cuenta de que Milady y los demás estaban tan sorprendidos que no escuchaban. Miró a los liberadores y dijo, ¿vas a quedarte ahí para siempre, o qué? Son tus oídos solo adornos, Levantando sus mandíbulas del suelo, Milady y los demás intercambiaron miradas. Ahora que finalmente estaban escuchando, la rata suspiró y dijo: Solo diré esto una vez más, así que escuchen bien. Digo que me uniré a su pequeño grupo. Soy como tú, un usuario de la magia antigua. Mi nombre es Vandresini. Esta vez, Milady y los demás comprendieron sus palabras. Parecía que una rata era uno de los antiguos usuarios de la magia que Milady había buscado en el mundo. Esta fue en sí misma una revelación impactante. TCHOI, 4 ojos. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Tienes un problema conmigo, Bueno, tengo un problema con que uses, ya, todo el tiempo. Vas a salir y decirlo. Milady se giró hacia Oscar por sorpresa. ¿HM? Oh, no puedo evitarlo, ya. Cada vez que uso el poder de Batian para camuflarme, termino teniendo un extraño tic verbal, ya. Parecía que Vandré tampoco tenía muy buena opinión de su estilo de hablar, y miró hacia otro lado torpemente. En cualquier caso,
parecía que no se podía hacer nada para arreglar su tic. ¿Batiam? Oscar ladeó su cabeza en la confusión. No, Batiam, Batiam, eso es lo que acabo de decir, ¿no? Batiam. No. Batyaem, tch, maldito cuatro ojos. Voy a romper esos lentes tuyos. ¿Por qué? La mirada de Milady se intercambió entre Oscar y Vandré mientras discutían. Esta visión era tan surrealista que apenas podía creer que estaba sucediendo. La discusión de Oscar y Vandré dio vueltas por un tiempo hasta que Vandré se dio cuenta de que no llegaría a ninguna parte así. Chasqueó su lengua. Tch. Esta forma consume mucha menos energía, pero no entenderás nada a menos que vuelva a la normalidad. Mientras murmuraba eso, Vandré comenzó a derretirse. ¿Qué? Eres una baba, pero las sorpresas no terminaron ahí. Líquido más viscoso, en otras palabras, baba, comenzó a salir de las grietas de una roca cercana y se reunió alrededor de Slaim que había sido Vandré. Se apilaron uno encima del otro hasta que alcanzaron la altura humana, entonces su forma comenzó a solidificarse. La transformación tomó solo unos pocos segundos. Buen trabajo como siempre, Batlan. Parado frente a Milady y los demás había un joven que parecía un demonio. Tenía la piel morena, las orejas puntiagudas y los ojos rojos. Todos los rasgos físicos compartidos de los demonios. Pero su cabello no era rojo intenso como el de la mayoría de los demonios, sino más bien un azul celeste pálido. Parecía tener unos 20 años. Medía alrededor de 180 centímetros de altura y su cabello estaba trenzado hacia atrás en un lado, pero en el otro se desprendía y su flequillo cubría su ojo derecho. Su mirada era aguda, y su expresión agria. A juzgar solo por la primera impresión, parecía el tipo de persona que se pone quisquilloso con todo. Llevaba una camisa blanca de cuello alto sin mangas, así como pantalones y botas blancas. También llevaba una bufanda que, como el resto de su conjunto, era blanca. La bufanda estaba bordada con artísticos diseños de flores y viñas. El motivo blanco de su ropa le daba a Milady y a los demás una sensación de déjà vu. ¿Usted es el que salvó a nuestros camaradas? Milady preguntó, con sus ojos brillantes. Lo tengo controlado, Lady Raisin. La forma en que Vandré se dirigió a Milady fue bastante extraña. Era casi como si la viera más como la noble hija del conde Raisin que como la líder de un grupo de rebeldes. Cada vez más confundidos, Milady y los demás intercambiaron miradas de nuevo. Ahora bien, permítanme volver a presentarme. Me llamo Vandré Sini. Aún con aspecto de disgusto, Vandré frunció el ceño y dijo, tus amigos están con mi clan. Si quieres que vuelvan, será mejor que vengas a salvarme. Mientras todos los demás seguían confundidos, Oscar pensó, sí, no creo que me pueda llevar bien con este tipo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.